reunión. Listo. Ok. Bueno, muchachos, entonces, vamos a revisar lo que viene siendo las últimas asignaciones del corte, ¿ok? Realmente las dos últimas actividades son muy similares. Digamos que ya el tercer corte, pues, con todo lo que hemos visto en comunicaciones, tanto en sus materias teóricas y bueno, esta directamente que es práctica, ya pues ustedes están en capacidad de montar sus circuitos de comunicaciones, ¿bien? Entonces, la finalidad del tercer corte es que ustedes monten el circuito, digamos, por comunicaciones por excelencia, que es un transmisor y un receptor, ya sea AM, FM, PM, ¿ok? O cualquier tipo de estrategia de modulación que ustedes elijan. Puede ser también de tipo digital, puede ser de fibra óptica también. La cuestión es que monten ustedes un transmisor. Yo evidentemente, pues elegí el transmisor que por lo general es más fácil de realizar, más fácil de comprender, para que pues ustedes lo puedan llevar a cabo y que sea sin tantas complicaciones, ¿bien? Y en ese caso el transmisor AM. Entonces voy a compartirles aquí. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Ajá. Profe, no lo escucho. A ver. Aló, aló, aló. ¿Se me escucha? Yo sí Aló. escucho. Listo, listo. Ah, bueno, listo. Ah, Ok. profe, pero usted está hablando de la primera actividad del tercer corte o la segunda. Las dos, porque las dos son iguales, Ah, ¿sí? O sea, no, no he revisado la segunda. Disculpe. ya realmente hasta el segundo, o sea, hasta ayer era la primera actividad y ya faltaría el montaje que sería hoy, pero realmente las dos actividades están relacionadas, ¿sí? O sea, si no haces una, Ah, no puedes hacer la otra. Entonces vamos a cerrar las dos de una vez, ¿bien? Ok. Como justamente las dos están relacionadas, pues todavía les puedo dar chance para que realicen las dos hasta ya al finalizar de la evaluación, ¿bien? Entonces, vamos a empezar. Primero, recordemos que estamos tratando con un sistema de comunicaciones. Ya como estamos hablando de sistemas, ustedes vieron en sus carreras una materia que se llama Sistemas Digitales 1, Sistemas Digitales 2. Han visto varias técnicas de circuitos también durante su carrera. Y vamos a utilizar una de las técnicas más sencillas de esas, que es la técnica de la caja negra. Bien, creo que no estoy seguro si ustedes les hablé directamente de esa técnica, si vieron clase conmigo en algún momento. Si no, igual, pues aquí se los vamos a explicar. Una técnica de la caja negra, ¿cuál es? Es aplicar un modelo en el cual todos los circuitos en realidad son cajas, ¿ok? Y todas estas cajas siempre tienen lo que llamamos entradas, ¿ok? Que sería lo que entra a la caja, y salidas, que la salida pues es lo que sale, ¿bien? Obviamente estas salidas pueden ser la entrada de otra caja, ¿cierto? Como por ejemplo, aquí pues tenemos la caja 1, por decirlo así, ¿bien? Y aquí pues tenemos la caja 2, ¿bien? Entonces la caja 1 tiene dos entradas, ¿cierto? Y una sola salida. En cambio, la caja 2 tiene solamente una entrada, que es la salida de la caja 1. ¿Se entendió? sí. Listo, muy sencillo. Entonces, un sistema de comunicaciones, vamos a modelarlo a partir de estas cajas negras. ¿Bien? Entonces, como ustedes ya vieron, cuando vieron comunicaciones en teoría, ustedes saben que un sistema de comunicaciones tiene como fin ¿qué? Transmitir un mensaje, ¿cierto? Siendo el mensaje una información específica. Esa información puede ser, por ejemplo, unos bits en binario, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, un conjunto de ceros, de unos, ¿sí? Unas ondas cuadradas, puede ser también una onda sinusoidal, ¿bien? Si es analógica. Puede ser también pues un mensaje, por ejemplo, un hola, un chao, un hasta luego, ¿bien? Cualquier cosa que sea un mensaje que contenga información, ¿bien? Que sea específica y que usted quiera enviar, ¿bien? Ahora, esta información siempre tiene ciertas características, ¿bien? En específico, primero, tiene, vamos a ver esto aquí, ok, tiene algo que llamamos el código. ¿Qué es el código? El código es el lenguaje en el cual está, el lenguaje en el cual está codificado su mensaje, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo ahorita les estoy enviando un mensaje que es la clase, ¿sí? O sea, el contenido de mi mensaje es la clase, la explicación de esta actividad. ¿Y en qué código les estoy hablando? Les estoy hablando en código español, ¿sí? O sea, es mi codificación, ¿bien? ¿Por qué yo elijo el código español para hablarles? Porque yo sé que ustedes que me están oyendo
entienden el código español, ¿cierto? Porque ustedes probablemente son de Venezuela o en su defecto latinoamericanos y todos nosotros pues hablamos el idioma español. Por lo tanto, todos tenemos en común este código. Y siempre y cuando utilice este mismo código para hablar con ustedes, entonces no debería haber problemas en que la información que yo transmita es la misma que ustedes reciben. ¿Sí? Bien. Eso es por un lado. Lo otro que debería considerar es la cantidad de información que puedo mandar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí hablando de una reunión, pero yo, por ejemplo, podría empezar a hablar de, qué sé yo, no sé, otra materia, control, si no sé si también teoría de control o están viendo control de procesos, entonces yo puedo empezar a hablar de esa materia o puedo empezar a hablar de sistemas digitales o empiezo a hablar de mi vida o de cualquier otra cosa, ¿bien? Entonces empiezo a mandar una cantidad de información que puede o no estar relacionada con lo que a ustedes les interesa, ¿bien? Entonces es necesario que la información que yo envíe tenga una cantidad limitada a lo que yo realmente necesito enviar, ¿bien? Y lo otro también que yo necesito saber es la velocidad a la que transmito esa información, ¿sí? Donde esta velocidad se compone de dos partes. La primera, la velocidad propia a la cual yo transmito, y la segunda, la velocidad de procesamiento de esa información. Bien, por ejemplo, yo podría empezar a hablar aquí de sistemas de comunicaciones, pero empiezo a hablar con lenguaje más técnico, ¿sí? Por ejemplo, le puedo hablar de una portadora, de modulación por ancho de pulso, de los estrategias de modulaciones digitales, ¿bien? Y a medida que voy pues utilizando un lenguaje cada vez más técnico, a ustedes a lo mejor les cuesta un poquito más entender. Quizás no necesariamente porque no sepa lo que estoy diciendo, sino porque pues su cerebro tarda un poco más en comprender el lenguaje técnico que estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, como ese lenguaje es a lo mejor ajeno hacia ustedes, ¿bien? Entonces a ustedes a lo mejor le cuesta procesarlo, ¿bien? Y por lo tanto, la velocidad a la que yo estoy transmitiendo la información es distinta a la velocidad a la cual ustedes están procesando. ¿Sí se entiende? Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, al final, fíjense que mientras estamos hablando, con todas estas condiciones, que son muchas más condiciones, ¿ok? Que se aplican, pero en general esas son las principales, siempre hemos estado hablando de yo, ¿verdad? Que soy un ente, y ustedes, siendo que yo El sería, receptor. exactamente, muy bien, yo sería un transmisor, y ustedes, pues serían un receptor, ¿bien? Listo. Bien, parece muy, digamos, básico al principio, pero es necesario entender los conceptos antes de empezar a hacer los circuitos, ¿bien? Ahora, ¿qué sabemos de esto? Que hasta ahora la transmisión ha sido unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? Que la información solo ha ido en un solo sentido, es decir, siempre ha ido desde el transmisor, que soy yo, hasta el receptor, que son ustedes. Bien, ahora, eso, cuando se transmite la información en una sola dirección, es lo que, como les dije, se llama unidireccional, ¿bien? En el sentido que solo va en este sentido, ¿ok? Pero puede ser también entonces bidireccional. ¿Y qué quiere decir bidireccional? Que entonces la información puede ir en el otro sentido. Bien, es decir, ustedes como receptores ahora podrían, por ejemplo, pasar a ser, pasar a ser transmisores y yo, si respeto las normas de buen hablante y el buen oyente, pues paso a ser el receptor. ¿Bien? Y ahí se convertiría en una comunicación como bidireccional. Bien. Ahora, ¿cómo se llama lo que hay entre el espacio del transmisor-receptor, que es este? ¿Sí? ¿Cómo se llama estas flechas que yo estoy agregando aquí para comunicar? Es lo que nosotros conocemos como canal. ¿Ok? ¿Qué es el canal? El canal es el sitio donde yo envío la información, que es ajeno a mis dos bloques que hemos trabajado hasta ahora, el bloque transmisor-receptor y el bloque transmisor-receptor, ¿sí? Bien. Al final, ¿de qué trata un sistema de comunicaciones? Un sistema de comunicaciones es aquel sistema que permite que yo tenga un mensaje que ocupa cierto código, como lo teníamos aquí, cierta cantidad de información que estoy enviando y que la estoy enviando a cierta velocidad también, ¿ok? Y que esa información se está enviando a través de un canal, ya sea unidireccional o bidireccional, para que el transmisor y el receptor, que son los dos ends de una terminal de conexión de comunicaciones, reciban la información correctamente. ¿Sí? Eso es el objetivo de un sistema de comunicación. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener y considerar. ¿Bien? Entonces, para cumplir estos requerimientos que hemos dicho, vamos a borrar aquí. Vamos a tratar entonces con los dos entes separados. ¿Bien?
Entonces vamos a tener un bloque gigante que el primer bloque pues se llama el bloque transmisor. ¿Bien? Entonces dentro de este bloque transmisor vamos a ponerlo aquí, transmisor. Fíjense lo que vamos a tener. Lo primero, ¿qué es lo que creen ustedes que debería tener este bloque transmisor para transmitir ese mensaje acorde a su función? Ah, tiene que haber Un por lo menos canal. señal. Muy bien, ¿ok? Primero, él tiene que saber hacia qué canal va a mandar, ¿verdad? Él que tiene que saber qué es lo que hay aquí para él adaptarse, digamos, a ese canal. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Ese canal tiene unas propiedades que el transmisor debe tener en cuenta. ¿Cuáles son esas propiedades? Aparte de todo lo que hemos visto, del código y de todo eso, nos interesa saber cuál es el ruido del canal. ¿Bien? ¿Y qué es el ruido? El ruido es información, ¿sí? Que no es la deseada, pero que se esté transmitiendo por el canal. Por ejemplo, aquí mientras yo estaba hablando, seguramente oyeron de fondo que habían personas hablando, ¿ok? ¿Eso qué es? Ruido, ¿ok? Ruido. A ustedes no les interesa, obviamente, porque están oyendo es la clase, pero las demás voces, por ejemplo, si pasa un carro, todo eso es ruido que lo que hace es contaminar la señal de información. E inclusive puede ser que ese ruido llegue a ser en instantes tan alto que es capaz de solapar o opacar mi voz y ustedes pues pierden la señal de información, ¿sí? Pierden una porción de lo que ustedes querían saber, ¿bien? Entonces el transmisor tiene que hallar la manera de conseguir que ese ruido no lo afecte, ¿bien? Eso por un lado. Entonces, el transmisor está primero, que soy yo, o bueno, cualquier transmisor que ustedes vayan a enseñar, ustedes tienen que arrancar desde la idea que el canal en donde ustedes van a transmitir siempre está contaminado, ¿ok? O sea, siempre tiene ruido dentro de sí, que puede ser alto, puede ser bajo. De hecho, ese ruido tiene distintos tipos, que eso pues lo debieron haber visto ustedes en comunicaciones. Yo aquí no, pues, no se los voy a aplicar todo completo, bien, porque seguro que ya lo vieron, pero por si acaso, si lo recuerdan, hay una cosa que es un ruido blanco, hay otro que es un ruido gaussiano, ¿ok? Hay otro que es un ruido marrón, otro rosa, ¿sí? Que depende pues de los distintos tipos de ruido que ustedes le pueden introducir o tomar en cuenta a un canal, ¿sí? Entonces, ustedes tienen aquí, del lado del transmisor, lo que quieren enviar, que es su mensaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo adaptamos este mensaje para que él sea capaz de entrar hacia el canal sin perderse en el ruido? ¿Ok? Entonces, ¿cuál creen que sería una buena estrategia a implementar? ¿Cómo hacen La para enviar el modulación. mensaje? Exactamente, muy bien. Se llama así, tal cual, modulación. Entonces, ¿qué es la modulación? La modulación son las estrategias en las cuales yo puedo enviar el mensaje dentro de un canal contaminado sin que éste se altere de manera significativa por el ruido, ¿ok? Mejor dicho, no que se altere. Digamos que es como ustedes están tomando en cuenta o ya están suponiendo que el mensaje va a ser alterado, pero van a permitir que solamente se altere de la manera que ustedes permitan para que luego cuando llega al bloque receptor, que no lo hemos dibujado, pero bueno, está aquí, cuando luego el mensaje llega al bloque receptor, este mensaje sea capaz de ser decodificado, se le quita el ruido, se le quita todas las señales contaminantes y me queda el mensaje otra vez. ¿Bien? Ok. Entonces, nosotros vamos a establecer esa estrategia que hemos dicho que se llama modulación. ¿Bien? Modulación. Entonces, ahora sí vamos a entrar en temas circuitos. ¿Ok? Nosotros sabemos lo siguiente. La mayoría de datos que ustedes tienen en la naturaleza son de tipo analógico o de tipo digital. Analógico. Analógico, ¿verdad? Sí. Lo que es en la naturaleza. Por supuesto, nosotros los ingenieros, para facilidad de nuestra, digamos, cálculos y todo eso, tratamos de que la mayoría de esas señales las transformamos antes a digitales A para poder digital. tratarles con computadores y eso. Muy bien. ¿Ok? Sin embargo, por ahora vamos a suponer que está ¿cómo se dice? En analógico, ¿bien? Porque pues esta es la primera aproximación que nosotros tuvimos del sistema de comunicaciones. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que una señal analógica se compone por esto, ¿verdad? Donde B sub P, ¿quién es? Es el voltaje pico, el seno es la forma de la onda, ¿bien? Diciendo que, como les digo, la mayoría es tipo analógica, ¿ok? Omega es la frecuencia, ¿cierto? Y por último, el A es el ángulo de desfase, ¿bien? Ok. Entonces, fíjense una cosa.
Si ustedes van a modular, ¿qué significa modular realmente? Modular es alterar alguna de estos tipos de parámetros, ya sea B sub P, o podemos alterar la frecuencia, o podemos alterar el ángulo, ¿ok? Cualquiera de esos tres términos podemos alterarlo con el fin de adaptarlo al canal, ¿bien? Entonces vamos a ver, supongamos que por ahora vamos a vamos a variar solamente B sub P, ¿ok? ¿Qué quiere decir que vamos a alterar B sub P? Entonces vamos a agarrar aquí está un poquito difícil dibujar, pero vamos a hacer. Supongamos que ustedes tienen... oh, no, horrible. Vamos a ver. Vamos a poner aquí hacerlo. Vamos a hacer con un círculo, ok. Vamos entonces a suponer que ustedes tienen su seno. Ok. Lo tiene más o menos así. Ok. Entonces, si van a variarlo en B sub P, ¿qué quiere decir? Que ustedes pueden o aumentar B sub P o disminuir B sub P, ¿verdad? ¿Qué pasa si Sí, aumentan B sub P? ¿Qué va a pasar con este señor? Se va a alargar más, ¿verdad? Si aumenta va a ser esto. ¿Ok? Y este igual. Si aumenta, pues va a ir más para abajo. Lo hice sin chance. Y si lo achicamos, ¿qué va a pasar? Pues simplemente la onda, pues, la amplitud disminuye. se disminuye. Muy bien. Ok. Entonces, fíjense, eso es lo que pueden plantear en un principio. Si ustedes ponen esto demasiado pequeño, ¿ok? Y lo tratan de pasar por el canal fino, porque digamos que cabe en el canal. Fíjense que antes, pues, digamos, si era grande, él no era compatible con el canal, entonces había porciones de la información que se iban a ir, ¿sí? Por lo tanto, lo adaptaron al canal, lo pasaron para acá. Pero ¿qué pasa? Imagínense que encima de esto, ustedes tienen el ruido, por ejemplo, gaussiano, y entonces tienen un montón de ruido aleatorio que va a contaminar su señal. Y al final, entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar su onda de pequeña amplitud, pero va a llegar contaminada. Y va a ser difícil de recuperarla allí. ¿Bien? Aparte, nosotros no hemos hablado de otra característica del canal, que es sobre la distancia del canal, ¿sí? ¿Qué tan grande es la distancia del canal? ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, ustedes saben que en comunicaciones, ya cuando tienen televisores, cuando tienen fibra óptica, cuando ya pues trabajan con antenas, esa distancia, ¿cómo es? Pues larga, ¿bien? Alta. Y sabemos que a medida que transcurre la distancia, que fue lo que hicimos el corte pasado, ¿qué va a pasar con la potencia de la señal? ¿Aumenta o disminuye con la distancia? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Entonces, obviamente, a medida que pasa el tiempo, ¿qué va a pasar con esta señal? La amplitud de esta señal, pues se va a ir achicando, 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 hasta que, ¡pum!, desaparece. Y eso tiene sentido, obviamente, porque yo me pongo aquí a hablar y, por ejemplo, ya ustedes no sé dónde es que están ustedes, en Falcón, en Lara, ¿dónde es? ¿En Maturín? En Maturín, ¿verdad? Yo estoy en Usted, Valencia. bueno, en Valencia, ok. Ustedes me oyen hablar aquí, pero es porque están hablando dentro de la computadora. Es decir, ustedes, mi voz, como tal, no es capaz de atravesar todo el territorio venezolano hasta llegar a Valencia, porque no tiene la Mm. suficiente potencia. ¿Sí me explico? Ella máximo llega hasta, qué sé yo, hasta aquí a la cuadra de mi casa, ¿sí? Y al final ya se achicó, ¿bien? Entonces, por lo tanto, nos interesa con BSUP, ¿qué? ¿Achicarlo o agrandarlo? Agrandarlo, ¿verdad? Para hacerlo más potente, ¿bien? Entonces, sabemos que BSUP en realidad es una palabra muy clave, que la dijo ahorita la compañera, que es amplitud, ¿verdad? BSUP es la amplitud de la onda. Y de aquí que sacamos que esta modulación, cuando variamos solamente BSUP, se llama ¿cómo? Modulación de amplitud, ¿ok? Donde yo la Modulación de subo y la amplitud. bajo. Muy bien. Modulación de amplitud. ¿Y eso cómo se llama en lenguaje ya de comunicaciones? Eso se llama AM, AM. que ustedes lo han oído Ajá. nombrar muchas veces, seguramente. AM. ¿Qué fue qué? Pues la primera estación, digamos, estrategia de radiofrecuencia que hubo, que fueron las AM. ¿Bien? Fíjense que estas, ustedes debieron haber visto en comunicaciones, pero se los repaso un poquito. Las características de esta AM, sobre todo, es que era muy, muy potente, ¿sí? Las que se utilizaban en la guerra, por ejemplo. Yo agarraba y ponía aquí mi estación AM y lo podían escuchar en Valencia, sin ningún problema, ¿sí? Y tampoco tenía que invertir tantos componentes, ¿bien? Sin embargo, tenía un problema, que era que ella no tenía, digamos, tenía bastante potencia, pero no era eficaz en su radiación, ¿ok? Y ustedes van a ver una materia que se llama radiación y propagación, si es que no la vieron ya, y ahí van a aprender pues que es muy importante saber cuál es el ángulo de azimut de las antenas, hacia dónde estamos direccionando, pues obviamente para direccionar y aumentar pues la eficiencia de la potencia de la transmisión, ¿bien? Entonces, después de la M, surgió otra estrategia un poquito mejor, ¿bien? Vamos a borrar esta M, pero ténganlo en cuenta, ¿bien? En donde ahora, en lugar de tratar con este B sub P que teníamos aquí, ¿ok? Vamos a estar tratando
a modificar la siguiente parámetro. ¿Y cuál es el siguiente parámetro? Este, La ¿verdad? frecuencia angular. La frecuencia angular. Sabemos que con la frecuencia angular, ¿qué hacemos con esta onda? Si tenemos nuestra onda sinusoidal, ¿qué va a pasar con ella? La frecuencia es lo que controla es el ciclo, ¿cierto? Qué tan rápido y qué tan lento pasa. Entonces lo que hago con la frecuencia es hacer esto, ¿cierto? Sí, Si la frecuencia es muy lenta, ¿qué va a pasar con esta onda? ¿Se alarga o se comprime? Si la frecuencia es lenta. lenta. O Ajá. sea que es mayor, a mayor frecuencia. No. ¿Lenta qué es? Recuerden que la frecuencia en hercios, ¿quién es? Es ciclos por segundo. Si digo que la frecuencia es lenta, Ajá. ¿qué quiere decir? Que tarda mucho en repetirse, ¿verdad? Y como tarda mucho en Ah, repetirse, ok, entonces ¿qué se pasa? alarga. Se alarga, exactamente. Pum, pum, pum. Y Ok. fíjense que entonces, ¿qué pasa? Esto ya escapó al sistema. ¿Bien? Disculpe, pues los gráficos tan extraños, ¿no? Pero cuando está pasando la Hmm, señal, cuando llega aquí, fíjense, el receptor empezó a decodificar aquí, porque él llegó la señal. Pero de aquí a que toda la señal termine de llegar, ¿sí? Ya perdió un montón de información. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo sí, que nosotros hacemos? En lugar de alargar la frecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Pues achicarla, ¿no? la Comprimirla chica. más. ¿Bien? Comprimirla más. Y mientras más la comprimimos, pues mejor. ¿Ok? Eso se llama ¿cómo? La modulación ya no es AM, sino es una modulación de frecuencia, ¿cierto? Modulación angular, ¿no? No. ¿Qué estamos modulando? La frecuencia, ¿no? Entonces sería modulación de frecuencia, ¿no? ¿Y qué es Ah, esto? FM, ¿cierto? Que esta es una radio que sí todavía existe, ¿no? Modulación FM. ¿Dónde qué es lo que estamos haciendo? Modulando la frecuencia, ¿sí? Es decir, variando la frecuencia, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver el último. ¿Qué pasa si modificamos el que nos falta, que es el ángulo? esa sí es la modulación angular. Entonces ahí sí viene modulación angular. Ah, Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que usted tiene aquí su recta en el plano cartesiano, ¿ok? ¿Qué significa que usted este, mm, module en ángulo? Significa que usted agarra esta onda y la desplace sobre el eje verde. Lo que pasa es que, uy, no lo superpuse bien. Vamos a quitar esto un minutico, ¿ok? Supongamos que nada más tenga esta porción roja de la señal. Una modulación de ángulo es que usted la desplace, ¿ok? La desplace por aquí. ¿Y cómo se llama eso? Modulación de ángulo, ¿ok? De ángulo. En inglés, ángulo se dice phase, ¿sí? De fase. Por lo tanto, en inglés, esto de fase es lo que nosotros conocemos como modulación PM, que es modulación de fase, ¿sí? Phase modulation. ¿Bien? Esas son las modulaciones que se llaman analógicas, son esas tres. Modulación de amplitud, que es por el B sub P, modulación de frecuencia, que es el omega, y modulación de fase, que es por el ángulo. ¿Bien? Ahora, obviamente, con la digitalización de los procesos, al final nosotros no estamos tratando solamente con datos analógicos, sino tratamos con datos digitales, ¿verdad? Binarios. Entonces, ¿qué modulación creen que aplicaríamos ahí? Ya no va a ser modulación analógica, va a ser modulación digital, ¿ok? Y ahí pues hay varias estrategias que ahí sí no las vamos a ver, ¿ok? Porque eso ya corresponde a otras materias, pero en términos simples está el de PSK, el QSK, ¿ok? Y hay varias estrategias ask. digitales. Ajá, eso, todas esas cosas. Bien, entonces, gener- generalmente pues estas son muy utilizadas pues para transmitir obviamente datos de tipo digital, ¿sí? Los de digital, bueno, ya ustedes conocen suficiente de su carrera para saber que, bueno, trabajar las cosas en digital son muy convenientes a nivel de cálculos, a nivel de rapidez y pues por eso se usan, ¿bien? Sin embargo, para agarrar las ideas de los sistemas de comunicaciones siempre es bueno pues hacer por modulación analógica al principio, ¿eh? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces ya sabemos que vamos a modular. Ahora, ¿cuál es la modulación más fácil para implementar? Ya sabemos, bueno, no más fácil, sino la que más conviene. Entonces fíjense una cosa. Si hacemos la modulación PM, ¿ok? Que es la modulación de fase, ¿qué tanto yo puedo modificar la onda? Entonces, fíjense aquí. ¿Qué grados tiene esa onda sinusoidal? Si yo hago mi senoide, ¿qué tanto la puedo mover sobre el eje X? La puedo mover un grado, ¿verdad? Por ejemplo. ¿La podría mover 2 grados?
Sí, ¿verdad? 3 grados, 4 grados, 5 grados, 6 grados, yo la puedo mover múltiples grados. Pero esos grados los puedo seguir extendiendo hasta el infinito, ¿o no? ¿Qué opinan? No, ¿Hasta cuánto podría llevarla? 180. Ajá, casi, hasta 360, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta modulación de fase, ella tiene un límite, ¿ok? Que es de Ujú, 360. Bien, entonces fíjense, yo la tengo aquí, si la sigo moviendo, vamos a marcar acá, fíjense donde termina la señal termina aquí, ¿ok? Donde marqué la otra línea roja, y yo puedo ir moviendo mi señal sinusoidal, la voy moviendo, pero si la sigo moviendo va a haber un momento en donde, ¡pum!, volví al sitio donde terminé, ¿cierto? Y recordemos que exacto. esta onda sinusoidal no es una sola, ¿verdad? Son varias, o sea, es una continuación de la otra. Esta es la onda completa, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro este y lo muevo 360 grados, pues volví a tener la misma onda, ¿sí o no? Entonces ven que la modulación PM pues tiene un límite, ¿bien? ¿Cuántas posibles combinaciones tengo? 360 combinaciones así a grosso modo, ¿ok? ¿Y cuántas emisoras creen ustedes que hay en el mundo? Mucho más que 360, ¿ves? Entonces, quiere decir que la modulación PM pues no es tan eficiente para tratar un volumen de información grande, ¿sí? Ok, Ok. Entonces luego nos quedan las otras dos, modulación por amplitud y modulación por FM. ¿Bien? La modulación por amplitud es ventajosa porque ofrece mucha potencia, ¿bien? Y así yo, digamos, consigo obviar los problemas, por ejemplo, de ruido, es mucho más fácil pues, hacer el filtrado de la señal, pero el problema es que mientras más amplitud coloque, voy a tener problemas y es como yo genero esa amplitud, ¿sí? Es decir, si yo tengo una señal de 1 voltio, y quiero llevarlo a 50 voltios, porque eso es donde lo voy a poner en amplitud. Estoy poniendo un ejemplo, por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener que invertir mucho, ¿ok? En amplificadores, que ustedes ya vieron en electrónica uno, ¿sí? Voy a tener que ver que la señal siga fidedigna después de amplificarla, ¿bien? Entonces, por lo general, puede ser que se encarezca un poquito más el proyecto y aparte, pues también los problemas que les había comentado de radiación, ¿bien? Ahora, si hablamos de la frecuencia, que es bueno, justamente la que estamos haciendo ahorita, la FM, pues ella es ventajosa, ¿por qué? Porque yo puedo comprimir esta onda y la puedo ir alargando, ¿sí? Y esta tiene muchísimos más rangos de acción, ¿sí? Que solamente la amplitud, solamente la fase. Entonces, por lo general, la modulación por elección siempre va a ser primero la FM, luego la AM y por último la PM, ¿bien? Sin embargo, la modulación AM pues tiene lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Porque me permite modular bien, me permite pasar bien la señal a un canal. Y lo segundo, pues es que también la modulación AM pues, es un poquito más simple que la modulación de FM. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, utilizamos, al menos para este corte, lo que les recomiendo yo, pues, pero si me sacan una modulación de FM, no hay ningún problema. Les recomiendo, pues, trabajar con AM, ¿bien? Mientras estemos aquí en este corte. Luego ustedes, pues, experimentan por su parte FM si les hace falta, ¿bien? Ok, entonces, respecto a la modulación AM, que es lo que vamos a trabajar, ya sabemos que tenemos el mensaje, ¿bien? Y este mensaje, vamos a ponerlo aquí en el bloque, tiene un contenido especial y yo la voy a modular, ¿ok? Voy a aceptar la modulación de esa señal. Bien, entonces esto es lo que está dentro de mi bloque. Ahora, esta modulación, ¿cómo ocurre? Si voy a hacer una modulación AM, tengo que variarla en amplitud, ¿bien? Si modulación en FM, la varío en frecuencia, ¿bien? Si modulación en fase, pues lo varío en fase, ¿bien? Ahora, ¿qué significa mi, modular una señal? Ustedes me imagino que vieron las teorías, ya saben pues para dónde van los tiros, ¿bien? Pero hay un elemento aquí que es muy crítico para hacer modulaciones analógicas, que es lo que nosotros llamamos portadora, ¿ok? La portadora. Siempre toda modulación posee dentro de ella una portadora, ¿ok? Una portadora es una señal distinta al mensaje que lo que hace es, como dice su nombre, portar a la señal, ¿ok? Portar a la señal, ¿no? Entonces supongamos que, por ejemplo, el mensaje se vea de la siguiente manera. ¿Bien? Es una senoide pequeña, ¿ok? Que tiene esta frecuencia, ¿bien?
¿Cómo va a ser la portadora? La portadora va a ser la misma señal, va a tener la misma amplitud, pero va a tener una particularidad más, que la frecuencia de la portadora va a ser muchísimo, pero mucho más corta que mi señal que estoy modulando. ¿Bien? De esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿para qué Graci tiene la portadora? Ah, muy fácil, que justamente como hemos dicho, esta señal lo que va a hacer es portar a la otra. ¿Bien? Y cuando estamos portando, ¿qué quiere decir? Que fíjense, si nosotros agarramos esta señal, vamos a copiarla y pegarla otra vez. ¿Ok? Si nosotros agarramos esta señal portadora y justamente la portamos sobre la señal del mensaje, lo que va a tener es esto. ¿Bien? Entonces digamos que la portadora es como una especie de botella. Si ustedes saben que, por ejemplo, un náufrago, si está en una isla desierta, él quiere mandar un mensaje, ¿verdad? Entonces va a modularlo. ¿Cómo lo va a modular? Va a buscar una botella, va a meter el mensaje dentro de la botella y luego la arroja al mar, ¿cierto? ¿Qué pasa con el mar? Que el mar tiene agua, el mar tiene ruido, ¿ok? Que va a afectar, va a dañar el mensaje, va a mojar el papel y se daña. Entonces, ¿qué hago yo? Lo meto en la botella, que es la portadora, y la portadora hace que él se proteja correctamente con el canal. Y aquí, mientras la señal esté enmascarada por la portadora, es decir, esté protegida por la botella, que es la portadora, entonces el ruido no lo va a afectar. ¿Se entiende? Entonces pasa la Sí, portadora con la señal, llega hasta aquí el receptor, y el receptor ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Él recibe una señal enmascarada. Él la agarra, ¿y qué tiene que hacer? Pues muy fácil, agarra la portadora, la elimina, y se queda él con ¿qué? Con el mensaje original. ¿Ok? Y esto es lo que él recibe, y lo puede interpretar. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo importante que tienen que aprender de aquí es que la portadora, ¿qué es? Es una señal de alta frecuencia. ¿Ok? pues sí. Eso es lo más importante, de alta frecuencia. ¿Ok? ¿Para hacer qué? Bueno, enmascarar la señal de la manera que yo les he dicho, proteger del canal, todas esas cosas. Tiene muchísimas más cosas más que ustedes ya vieron en comunicaciones, ¿bien? Pero la idea general, al menos desde el aspecto práctico, es ese, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes salgan de la modulación, ustedes van a obtener aquí la señal de esta manera, ¿ok? Esta es de aquí, ¿bien? Van a tener esta señal enmascarada, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Esta señal, cuando ustedes la realicen, es lo que ustedes van a llamar una mezcla no lineal, ¿ok? Y es importante que aprendan ese término, pues sobre todo para la actividad. ¿Qué es una mezcla no lineal? Una mezcla no lineal es aquella que se produce cuando las señales se multiplican entre sí, ¿ok? Hay una multiplicación no lineal, ¿bien? En cambio, una mezcla lineal no hay multiplicación, sino que hay sumas, ¿ok? Entonces, una mezcla lineal, ¿ok? Es, por ejemplo, cuando yo estoy hablando y alguien habla encima mío, ¿bien? ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a solapar nuestras voces. Y las voces se escuchan las dos al mismo tiempo, ¿ok? Y usted, de hecho, las puede aislar y están solapadas, es decir, están sumadas entre sí, pero una no alteró a la otra, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy hablando y, por ejemplo, algún compañero de ustedes puede estar hablando al mismo tiempo y las dos voces se pueden distinguir, ¿ok? Si usted tiene un oído agudo, es capaz de determinar cuál voz pertenece a quién, ¿bien? En cambio, esta, que es una mezcla no lineal, ahí automáticamente las voces se van a mezclar y va a ser irreconocible cuál es la voz o cuál es el mensaje original, a menos que usted no sepa, a menos que usted sepa el código en el que fue codificado. ¿Se entendió más o menos? Bien. Entonces, la modulación es mezcla no lineal. ¿Ok? Entonces, ya con esto, tenemos el último paso que nos hace falta para completar el transmisor, que si yo ya tengo mi modulación, mi señal modulada, que está con mi portadora, que está mezclada no lineal, ¿bien? Porque se generó otra nueva señal, lo único que falta es que yo agarre esta señal y la amplifique. ¿Ok? ¿Con qué objetivo? Bueno, porque yo necesito, en cualquier circuito electrónico siempre necesita un amplificador
para garantizar que toda mi señal pues vaya a pasar por el canal sin problema. ¿Ok? Entonces yo agarro, amplifico mi señal, y me la llevo para el canal. Y eso sería todo. ¿Ok? Comúnmente también uno agrega un bloque más, lo pongo aquí para que lo sepan, pero eso es un poquito obvio igual, que es la de sintonización, ¿ok? Que es la que tiene que ver con la frecuencia de resonancia, ¿sí? Obviamente, ustedes tienen una emisora y en esa emisora ustedes van a sintonizar, por ejemplo, la 91.4 FM, ¿bien? Entonces ustedes buscan en el dial y ponen esa frecuencia, ¿cierto? O si van a hacer por la amplitud modulada, ustedes buscan el rango de frecuencias de amplitud de amplitud modulada y buscan esa frecuencia y la colocan, ¿bien? Entonces tienen que sintonizar la frecuencia a la cual ustedes quieren hacer. ¿Y cuál es la frecuencia? Si ustedes buscan, por ejemplo, la 91.4 FM, ¿esa frecuencia de quién es? De la portadora, ¿ok? No de la señal, porque esta señal, acuérdense que es una voz de audio, tiene varias frecuencias, tiene distinta información. La señal que voy a sintonizar siempre va a ser la portadora, porque la portadora es la que está enmascarando mi señal, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Sí, me Bueno, olvidé decir que quedan 2 minutos de la clase. sí, ya con esto entonces terminamos todo lo que es la teoría necesaria, vamos a pasar a la parte de circuitos. Bien, entonces necesito que alguno de ustedes pues cree la siguiente reunión, ¿bien? Por lo que Ok, estoy viendo. ya la abro. Dele, pues. Bueno. Ok.